Youssoufa Moukoko fue una vez el niño de moda de todo el fútbol alemán y ahora mismo podría verse envuelto en una polémica que cambiaría su carrera profesional para siempre. Yo soy Andrés Valls y aquí es donde las granjas son vida. Youssoufa Moukoko fue un futbolista que irrumpió con la mayor fuerza con la que ha irrumpido nunca un jugador en el fútbol profesional de Alemania. Rompió todos los récords de precocidad posibles, habidos y por haber, del fútbol alemán, tanto de clubes como de selecciones, y en 2016 se convirtió en el jugador más joven en debutar en la historia de la Bundesliga, básicamente porque había una norma que decía que tenías que tener 16 años. Si le hubieran permitido debutar con cualquier edad, habría debutado con 15 o puede ser que incluso con 14 en algún partido de Copa. En 2023 salió información cuestionando la edad que en teoría siempre se ha creído que tiene Youssoufa Moukoko, nacido en 2004, y ahora se ha empleado esa filtración. Según su padre, a partir de ahora, siempre que hablemos de Youssoufa Moukoko, es el padre con comillas, el teórico padre. Youssoufa Moukoko no nació en el año 2004, sino que nació en el año 2000, tiene 24 años y nació en julio en Camerún. Hoy voy a intentar contaros todo lo que ha pasado, todo lo que tenéis que saber y todo lo que quizá puede pasar en un futuro, y al final del vídeo vais a poder ver a don Alberto Yogo, que siempre viene bien para aportar un poco de luz en este tipo de casos. Para empezar, quiero comentar un poco la carrera de Moukoko en resumen, ¿vale? Moukoko llega a Alemania, de Youssoufa Moukoko llega a Alemania en 2014, a Hamburgo, junto a Youssef Moukoko y junto a Marie Moukoko, sus dos padres. Y está en el St. Pauli 2 años. Llega a marcar 23 goles en 13 partidos como delantero con el sub-15, teniendo en ese momento entre 10 y 11 años. Y en 2016 se va al Borussia Dortmund, donde empieza a romper todos los registros posibles temporada tras temporada. Lo más destacado fueron 34 goles en 20 partidos en la 19-20 con el sub-19 con 14 años, y en total marcó 141 goles en 88 partidos para el sub-17 y el sub-19, recordemos, sin haber cumplido todavía 16 años. Entre 2020 y 2024 ha estado en Dortmund con mejores temporadas, con peores temporadas, ha ido con la selección alemana, sub-21, y en verano se fue cedido al Niza con una opción de compra que parece que no va a ejercer el club francés. Tiene un salario muy alto, es un chico que a los 16 años estaba cobrando 6.000 euros a la semana, tenía un acuerdo de patrocinios de 1 millón de euros al año con Nike y vivía solo, y sus padres se quedaron viviendo en Hamburgo, aunque según siempre se ha dicho, iban a verle en todos los partidos y siempre estaban visitándolo de manera regular para que no tuviera una ausencia de una figura paterna. Esta es, en resumidas cuentas, la carrera de Youssoufa Moukoko. Ha tenido momentos mucho más altos, ha tenido momentos mucho más bajos. Ahora mismo, deportivamente, futbolísticamente, se encuentra en un momento algo bajo, pero esta es la carrera futbolística de Moukoko. ¿Qué es lo que nos ha llevado aquí, ¿vale? Todo lo que he dicho en la introducción. Bueno, ha habido rumores sobre que Moukoko no tenía la edad que siempre se ha dicho que tiene desde que empezó su carrera en Alemania. Siempre ha sido un futbolista más avanzado físicamente que sus compañeros, era muy rápido, no era muy alto, pero era muy rápido, tenía un disparo muy potente y marcaba mucho la diferencia, y llamó mucho la atención, en principio cuando estaba en el St. Pauli esos 2 años, pero sobre todo cuando llegó al Borussia Dortmund. Y todo estalló, por así decirlo, en enero de 2023, cuando el Daily Mail, periódico, pues ya sabéis, bastante sensacionalista de Inglaterra, dijo que Youssoufa Moukoko tenía 22 años y habría nacido en el año 2000 bajo otro nombre y no 18. El Bild, que es un periódico que ha liderado una investigación sobre pues, el origen de Youssoufa Moukoko y que no deja de ser también otro medio sensacionalista, pero que ha hecho una investigación sobre el tema y que usaré bastante en el día de hoy, Bild ya dijo en ese momento que parecía, o que el certificado de nacimiento que se aportaba de Moukoko en el año 2004 no era o no tenía no parecía auténtico, ¿vale? Según comentó Spiegel en noviembre de 2022, justo cuando se iba a disputar el Mundial de Qatar, Moukoko recibió amenazas desde Yaoundé que le decían que si jugaba para Alemania y no para Camerún, publicarían los antecedentes reales, siempre según las amenazas que recibía desde Camerún, de su identidad. Y en 2021 Samuel Eto'o quiso reclutarlo. En 2016 aparece Moukoko por primera vez con 11 años, irrumpe con mucha fuerza en el fútbol, aunque llevaba ya desde 2014 en Alemania, y Spiegel añade diciendo que Youssef Moukoko,
el que en ese momento se decía que era su padre, niega que Youssoufa Moukoko sea fruto de una infidelidad y que el jugador nació en Yaoundé en 2004, que es lo que se sabe oficialmente. Además, confirma que lo registró en el consulado alemán de la ciudad de Camerún, y esto es cierto porque existe un certificado de nacimiento alemán porque Joseph y Marie Moukoko nacieron en Camerún, pero luego recibieron la ciudadanía alemana, y durante este proceso también se le hizo la ciudadanía alemana a Youssoufa Moukoko. Dicho esto, que es la información que se sabía en ese momento, no había lugar ninguna para la especulación, ¿vale? Los documentos oficiales y públicos afirmaban que había nacido en Camerún en 2004, que tenía 18 años en ese momento y que en su debut en Bundesliga en 2020 había sido el jugador más joven de la historia de la historia en ese momento. Y de hecho hay una imagen en exclusiva que sacó Bild del certificado de nacimiento alemán de Youssoufa Moukoko emitido en Hamburgo en esos primeros años de su estancia en Alemania. ¿Qué ha pasado para que ahora estemos haciendo este vídeo? Bueno, este domingo ProSieben, que es la segunda compañía de televisión más grande privada de Alemania, va a publicar un documental titulado algo así como Trucos, engaños y cambios. El negocio multimillonario con el talento futbolístico, en el que básicamente tratan diferentes casos de futbolistas llegados desde otros continentes a Europa, a los que se les ha cambiado el nombre o a los que se ha mentido con su edad, aprovechándose de que estaban en una situación de clara inferioridad los futbolistas. Y el protagonista de toda esta historia es Youssoufa Moukoko. Además de esto, Bild, que ha dicho que también va a tener en exclusiva en Bild Plus, que es pues como una especie de su plataforma de pago, por así decirlo, en base a una suscripción, también va a tener el documental. Bild ha hecho un artículo muy extenso aportando nueva información sobre el caso y ha publicado una declaración jurada de Joseph Moukoko, en la que él sabe que si miente en esa declaración puede volverse en su contra y es punible, ¿vale? En la que dice que no es el padre biológico de Youssoufa Moukoko, que ha mentido con la edad del jugador alemán, que había jurado en 2022 delante de los tribunales ser su padre, y dijo lo siguiente: le conseguí un certificado de nacimiento falso en Yaoundé, luego fui a la embajada alemana, le conseguí un pasaporte y luego lo llevé a Alemania como mi hijo. En realidad nació el 19 de julio del año 2000, lo hicimos 4 años más joven, dijimos que era del 20 de noviembre de 2004. Además también dice que su nombre real en este documental, dice que su nombre real tampoco es, aparentemente, siempre según la versión, por así decirlo, de Joseph Moukoko, tampoco es Youssoufa Moukoko. Bild, como decía antes, hizo una investigación muy fuerte en 2023 y ha aportado información sobre el caso. En 2023 dijeron que no estaba claro que el certificado de médico que se aportaba de Moukoko fuera auténtico y se fueron a Camerún a descubrirlo. Según contaron, no pudieron encontrar el certificado de nacimiento de un tal Youssoufa Moukoko, pero sí encontraron el de Youssoufa Mohamadou, nacido el 19 de julio del año 2000, sin fallecer, que tendría 24 años en ese momento, hijo de Ousmane Mohamadou, ¿vale? Que es taxista. ¿Por qué es relevante esto? Bueno, porque la fecha en la que dicen que han encontrado este certificado de nacimiento de Youssoufa Mohamadou, que es del 19 de julio del año 2000, sería la misma que dice el padre de Moukoko, Joseph Moukoko, que en teoría o en realidad habría nacido Youssoufa Moukoko. Según el padre, Ousmane Mohamadou, en todo el barrio, en la capital, en la Briqueterie, que es uno de los barrios más pobres de la capital, que es donde creció Youssoufa Moukoko, hay tíos de Moukoko que dicen que su padre real vive en una villa a unos kilómetros de distancia, que es Ousmane Mohamadou, que no se llama Youssoufa Moukoko, y varios vecinos también confirman que ahí vive el padre de la estrella. Os dejo una foto de Ousmane Mohamadou que compartió el diario Bild, en la que llevaba una camiseta del Borussia Dortmund, simplemente para ampliar la información que dice el diario Bild. Yo aquí en este caso concreto no voy a dar mi opinión porque tengo por delante, o sea, necesito saber muchas más cosas sobre esta. Simplemente, ya que es información que ha aportado el Bild, os lo dejo también para que vosotros podáis verlo. Aparentemente, en el documental, he hecho una pequeña pausa para comentar esto del Bild, en el documental, el padre, Joseph Moukoko, dice que había un contrato laboral entre el Borussia Dortmund y Joseph Moukoko, al que pudo acceder Bild, en el que el padre adoptivo trabajó directamente en el club en 2018, es decir, 4 años después de que Youssoufa Moukoko llegara a Alemania. Joseph Moukoko dice en el documental: mi esposa trabajaba en una agencia que trabajaba para el patrocinador del Borussia Dortmund, Evonik, y yo trabajaba directamente en el Dortmund.
Entonces recibimos dinero todos los meses, no trabajamos, así conseguimos el dinero para el pasaporte de Youssoufa Moukoko. La supuesta madre, Marie, trabajaba en aquel momento en la agencia de publicidad de Hamburgo Evonik, y Evonik era uno de los principales patrocinadores del Borussia Dortmund. Un poco más tarde, además, Joseph Moukoko recibió un contrato como analista de vídeo y scout y empezó siendo 10.000 euros, luego pasaron a ser 20.000 euros al mes y al final acabaron teniendo eso, unos 20.000 euros al mes en su trabajo por el Borussia Dortmund. Si esto es verdad, si todo lo que se ha dicho es verdad, a Moukoko no se le habría podido permitir jugar en las categorías inferiores porque implica que habría llegado a el Borussia Dortmund ya con 16 años y no podría haber jugado pues con la edad en la que teoría jugaba con la sub-17 y la sub-19, con esa sub-17 y sub-19. Y además, cuando Alemania gana el Mundial, o sea, la Eurocopa, perdón, sub-21 en 2017, ya habría tenido 17 años, o sea, 21 años, no 17, como se dijo que tenía. Cuando se le preguntó sobre los nuevos acontecimientos y sobre lo que se sabía, el director de comunicación del Dortmund, Sascha Fliege, le dijo a Bild que en el caso de Youssoufa Moukoko los padres biológicos se identifican a partir de documentos de identificación oficiales y certificados de nacimiento emitidos por una autoridad alemana. Estos documentos son válidos hasta el día de hoy y son la base para las licencias y permisos para los clubes, independientemente de si son nacionales o extranjeros, y por supuesto para las selecciones de federaciones como, por ejemplo, la selección alemana sub-21. Por daros información que yo creo que es necesaria para entender por qué aparece esto ahora, por qué ha estado callado tantos años y qué necesidad tiene el padre de Youssoufa Moukoko para echarlo bajo los leones y para ponerlo en el punto de mira. En 2023, en verano de 2023, se supo que Youssoufa Moukoko había roto lazos con su familia y esto generó problemas económicos a sus padres. Él les había pagado cada mes una casa de 350 metros cuadrados en un terreno de 1.200 metros cuadrados en Hamburgo, una casa valorada en 1,2 millones de euros, que pagaba de forma mensual. La situación se agravó cuando Youssoufa Moukoko alcanzó la mayoría de edad y empezaron a surgir muchas tensiones entre Joseph Moukoko, padre, y su hijo, Youssoufa Moukoko. El jugador decidió romper vínculo con sus dos padres, con Joseph Moukoko de 72 años y Marie Moukoko de 35, y cuando cumplió 18 años y tuvo capacidad legal para gestionar sus contratos, dejó de pasarles dinero y cerró el grifo del dinero para sus padres. Los padres se colapsaron y se vieron asfixiados en una montaña tremenda de deudas, debían más de 500.000 euros y al final tuvieron que irse de esa casa y tuvieron que irse a un piso evidentemente mucho más pequeño en Hamburgo. En ese momento Bild entrevistó al padre y Joseph Moukoko dijo: nuestro hijo ya no nos apoya, pero ¿tú crees que hablaría mal de él? Dando a entender que no quería hacerle ningún daño a su hijo. Luego se fue y el agente de Moukoko dijo que que no iban a decir nada al respecto y que era un asunto privado. ¿Por qué os digo esto? Bueno, porque es un poco curioso que algo que podía haber salido hace muchos años salga ahora, de repente, en medio de las Navidades, cuando la gente tiene más gastos, justo en un momento, en un documental hecho por una televisión privada, en la que yo me niego a creer que esta persona, Joseph Moukoko, no haya cobrado por permitir que este documental salga adelante y por, de cierta forma, poder poner en peligro la carrera de su, en teoría, hijo. Por concluir, ¿vale? Y antes de dar paso a lo que dirá Alberto Yogo, que evidentemente falta decir, ya he hablado con él alguna vez en el canal sobre este tema, ya sabéis, Afroradar y Germanradar se juntan en este aspecto. Por acabar de dar mi opinión, no es la primera vez que pasa esto, ya pasó con Silas Katompa Bumpa, antes conocido como Silas Wamangituka, que fue estafado por un agente que le llevó primero al fútbol belga y luego le llevó a Alemania. Y al final dio un paso adelante, fue sancionado y pudo acabar jugando. Y de hecho el otro día ganó al Stuttgart en Champions con, creo que es el Estrella Roja de Belgrado. Y después también le pasó el caso quizá uno de los más conocidos, el de Bakary Yata, el futbolista del Hamburgo, que siempre se dijo y siempre había información de Bild y de demás que se llamaba Bakary Dafe. También hubo pues documentos que se encontraron que en teoría pertenecían a él. Y la última información que se sabe es que se confirmó que Bakary Yata es Bakary Yata. Y que la edad que siempre se ha dicho que tiene es la que tiene, que no engañó al llegar a Alemania y que todo lo que se ha dicho de él pues eran teorías que no tenían ningún punto de verdad.
Ahora falta por ver si esto es verdad o no. Lo que yo os he contado es lo que acaba de decir su padre y cómo ha evolucionado el caso en el último año y medio. Yo me niego a creer que esto sea cierto, al menos a priori. Evidentemente siempre le quiero dar un voto de confianza no a Joseph Moukoko, al padre, sino a Youssoufa Moukoko. Pero es que pase lo que pase, si al final acaba demostrándose que es cierto, si al final acaba demostrándose que estos 4 años y que esta diferencia física que tenía Moukoko sobre sus compañeros era porque tenía 4 años más de la edad que tiene, que evidentemente siempre ha sido un futbolista que ha estado en el foco porque cantaba a la vista y era muy evidente que era muy superior a sus compañeros, si esto se confirma, Youssoufa Moukoko debería sufrir la menor de las consecuencias. Y las consecuencias la deberían sufrir Joseph Moukoko y Mari Moukoko por esto, ¿vale? Porque Youssoufa Moukoko era un niño que soñaba con dedicarse profesionalmente al fútbol. Y Youssoufa Moukoko era un niño del que se aprovecharon 2 personas que se lo llevaron a Europa y que han estado viviendo la vida padre gracias al dinero que les pasaba hasta que cumplió 18 años. Y que en cuanto cumplió los 18 años y se han quedado sin dinero, les ha venido en el momento perfecto la oportunidad de hacer este documental. Para acabar, simplemente decir que espero que el Dortmund y el fútbol alemán esté a su lado y le ayuden a pasar el mal trago que va a pasar. Ya incluso siendo verdad o no, ya incluso con lo que ha hecho su padre, se viene un momento bastante complicado para Youssoufa Moukoko. Y nada, que muchas gracias por ver el vídeo. Os dejo ahora con Alberto Yogo y nosotros nos vemos en el próximo. Hasta luego. ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo estás? Pues sí, es un tema bastante espinoso, es un tema bastante escabroso y que hay que tratar con mucho cuidado y con mucha responsabilidad sobre todo, ¿no? Porque todo lo que sea cambio de pasaportes, todo lo que sea falsificación de edad, todo lo que sea aprovecharse de la situación para que un niño, ¿no? Sea capaz o tenga posibilidades de jugar en Europa y haya alguna falsedad documental, pues hay que tratarlo con el máximo rigor. A ver, a nadie se le escapa que Moukoko siempre ha estado muy desarrollado, ¿no? Es verdad que es un jugador, ha sido un jugador en categorías inferiores, ha sobresalido de una manera extraordinaria, que físicamente era mucho más poderoso que sus rivales y sus compañeros. Hay que decir también que hay una parte genética, ¿no? Porque aquí también podemos hablar de en qué momento de maduración está cada uno, ¿no? Así que es verdad que se han dado casos de jugadores con ADN africano, con raíces africanas, especialmente África Central, que se han desarrollado antes, pero el caso de Moukoko es que era muy excepcional, ¿no? Y un jugador que con, no sé, 11 años o 12 años juega con la selección sub-16 y que con 14 o 15 años está en dinámica de primeros equipos, por cierto, es que es extraño, es raro, ¿no? Dicho lo cual, habrá que ver realmente cuáles son las palabras de ese padre que dice no ser biológico, habrá que ver realmente cuál es ese punto de veracidad en sus palabras. Habrá que ver también por qué se ha ocultado esta información, que creo que es lo más importante, por qué se ha hecho algo así. Y lo primero que toca ahora es ver esos análisis de ADN, si es el padre real o no es el padre real, y luego también que aporte datos, digamos, que atestiguen que ese niño, recordemos, nacido en Camerún, tiene más edad de la que realmente tiene, 4 años. Parece que no es mucho, pero la diferencia entre 12 y 16, lo cierto es que es una auténtica burrada y barbaridad. Recordemos que Samuel Eto'o, que se hizo cargo de la Federación Camerunesa a final de 2021, quiso reclutar a Moukoko para la selección de Leones Indomables porque él es nacido en Camerún y así podría hacerlo. Moukoko prefirió continuar con su crecimiento en la Mannschaft, en la selección nacional alemana, porque es la que digamos, viste, ¿no? y luce desde que están inferiores. Por lo tanto, es un tema que hay que tener muy en cuenta, que hay que ser muy cuidadosos con esto, pero sí que es cierto que hay indicios claros que quizá esa edad de Youssoufa Moukoko cuando tenía 12 no eran 12, sino que eran unos cuantos más. Así que estaremos muy atentos y sobre todo lo que digo, prudencia y sobre todo rigor para entender qué va a ocurrir. Sobre todo esas sanciones que ha habido, por ejemplo, para Silas Wabangituka de Stuttgart con ese cambio. Una cosa es cambiar cuando ya eres más mayor, otra cosa es cambiar cuando eres un niño. Vamos a ver qué responsabilidad recae sobre el jugador. Espero que no sea prácticamente ninguna, porque él, siendo un niño, no tiene capacidad para tomar decisiones, ni para intervenir, ni para ser consciente de lo que está ocurriendo. En cualquier caso, estaremos muy atentos aquí de lo que va ocurriendo. Un fuerte abrazo. Chao.